En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Dónde Mirar, pero no sin antes recordarles que ya estamos en los cumpleaños de Jesús en diferentes partes del país, para que esté pendiente acerca de, de cuál va a ser la fecha, de su ciudad, la hora, el lugar, y si quiere saber otros detalles para que lo esté averiguando. Por nuestro canal de WhatsApp, nuestro canal se llama ICT, soy ICT, ahí estamos publicando y anunciando los cumpleaños con ciertos días de antelación. ¿Dónde mirar? Bueno, ayer veíamos, o mejor, mencionamos algo acerca de lo que Jesús nos comparte en Mateo 6. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, sin más, vamos al versículo 25. Vamos a ver el contexto de lo que Jesús nos habla aquí y remataremos con un versículo muy importante que tiene que ver con el don de mirar. Versículo 25, Mateo 6. Por tanto os digo, dice Jesús, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis. Aquí la palabra clave es el afanarse. Y lo vemos aquí en este versículo y lo veremos en los versículos que le siguen. Ahora, pues muchas personas pueden interpretar de una manera muy ligera lo que dice este versículo. De manera alguna insinúa siquiera que yo no debo prever o proveer. No, no se trata de eso. Claro, ¿cómo así entonces? Entonces yo no tengo que prever el alimento, no tengo que prever pues el vestido, no tengo que proveer para los míos. No, momentico, yo no le jalo a eso. No, no se trata de eso, no lo insinúa por ningún lado. Es más, si uno ve el contexto de la palabra Dios es todo lo contrario, pero aquí lo que enfatiza es el afán, el vivir afanado por ello, ¿no? De manera alguna. Hay que ser responsables, pero la responsabilidad no tiene por qué ir acompañado de el vivir afanado, o sea, angustiado por eso. Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta, las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Nuevamente, vuestro Padre Celestial. Nuevamente estamos hablando del cielo. Es que yo de poner mis ojos allí en el cielo. Bueno, lo habla aquí Jesús, donde está nuestro Padre. Bueno, hoy en día ya sabemos, aquí Jesús estaba en la tierra cuando nos estaba compartiendo esto, pero Jesús hoy ya está a la diestra del Padre. O sea, yo diría, ¿dónde está nuestro Padre y dónde está nuestro Señor sentado ahí a su diestra? Nuevamente, el problema es el afán. Imagínense, si yo hubiera angustiado, afanado, eso hasta me quita el sueño. No puedo siquiera descansar. ¿Usted cree que eso es vida? No, hay que actuar responsablemente. El problema tiene que ver con el afán. Pero ¿qué es lo que me dice? Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis, ustedes no valen mucho más que ellas? Algo interesante es que yo tanto valgo para mi Dios, pero tanto que Él entregó la vida de su Hijo por mí. Ese es el valor que Él me da. Y si Él entrega su vida, la vida de su Hijo por mí, pues cuánto más me dará todo aquello lo cual yo necesito. El alimento, el vestido, absolutamente todo. La vida de afán no es la vida del Espíritu. La vida cristiana no puede consistir en ello. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nuevamente, el afán. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. ¿Por qué os afanáis? Miren que el énfasis es el afán. Y es más, y lo seguirá mencionando aquí este capítulo, además de las cuantiosas veces que ya hemos hecho referencia de ello. Pero os digo, versículo 29, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Vean, vean lo que aquí me dice. Está el vivir con afán o el vivir por medio de la fe. Entonces, ¿qué dice? Aquellas personas que tienen poca fe viven afanados, viven angustiados, no duermen, no concilian el sueño. Claro, no tienen tiempo para absolutamente nada, ni siquiera tienen tiempo para su familia, para sus hijos. No tienen tiempo para vivir saludablemente, por cierto. No,
no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Entonces aquí me está hablando también de la fe. ¿Por qué vivo afanado? Porque me cuesta vivir por fe. Por eso vivo afanado, angustiado. Versículo 31. No os afanéis, pues él juega, pues diciendo que comeremos o beberemos o que vestiremos. Lo enfatiza y lo dice empleando seguramente otros términos, pero muy similares desde otro ángulo a lo que me comenzó a hablar desde un principio. Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, el buscar. Recordemos que lo que yo debo hacer es buscar las cosas de arriba, claro. Siempre poniendo, claro, mis ojos en el cielo y los pies aquí en la tierra. Nuevamente, yo soy responsable y yo tengo que prever y proveer. Pero que ese es el norte de mi vida, es otra cosa. Buscan estas cosas, no puede ser. Entonces el día a día es eso. Mi vida entonces es el vivir angustiado día a día, día a día. Ese es el propósito de mi vida aquí en la tierra. Primero el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente. Bueno, aquí entonces, ¿qué quiere decir? Muchas personas pueden aquí, pues seguramente entender de manera equivocada, buscar. Entonces yo me encargo de las cosas de Dios y no más. Y bueno, y todo eso va llegando, como maná del cielo va llegando. Claro que sí, yo he de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero quisiera aquí entonces detenerme en este punto para aclarar en qué consiste esto. Buscar. Claro, yo he de buscar, claro, las cosas de arriba. Recordamos nosotros aquí un poco, Proverbios 15:24, que lo compartimos el primer día, los primeros días de aquí de esta serie, desde un principio, Colosenses 3, versículos 1 al 3. Claro, buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de nuestro Dios, de nuestro Padre. Pero busquemos eso, me dice así, primeramente el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios en qué consiste? El reino de Dios es un término que Jesús siempre empleó por medio de sus parábolas. Por ejemplo, Jesús nos habla, el reino, claro, el reino de los cielos es semejante a, por ejemplo, semejante ¿a qué? Entonces ahí yo voy entendiendo qué es lo que yo he de buscar, primeramente el reino de Dios. O sea, hacer las cosas como Dios las tiene para mí. Cuando yo busco primeramente, claro, el reino de Dios y su justicia. Cuando yo pongo las cosas en las miras en las cosas de arriba, los ojos, cuando pongo la mira en las cosas de arriba, en Cristo, ¿qué quiere decir? Que yo hago las cosas de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, el reino de los cielos es semejante y me habla acerca de la parábola de los talentos. A un hombre, seguramente, claro, era muy rico, que encargó a sus siervos lo que él tenía y luego se fue lejos y regresó después de un largo tiempo, una larga temporada que estuvo fuera. Entregó sus talentos, a uno entregó, recordemos, 5, a otros, a otro un talento. ¿Qué hicieron estos? El uno enterró el talento, el de los 2 talentos y 5 lo multiplicaron. El uno de 2 obtuvo otros 2 talentos, el de los 5 otros 5 talentos. Pero ¿qué fue lo que hizo? Tomaron estos dos, el de los 2 talentos y el de los 5, y multiplicaron eso. Pero ¿cómo lo multiplicaron? Dice que ellos fueron y negociaron. O sea, cuando yo busco primeramente el reino de Dios, yo hago las cosas semejante, claro, que dice semejante es el reino de los cielos, a aquel hombre que yendo de lejos entregó sus talentos a sus siervos. Luego llamó, luego volvió y los llamó a cuentas. O sea, he de multiplicar lo que Dios pone a mi disposición. Multiplicarlo. Así se manejan las cosas. La parábola del buen samaritano. O sea, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir? Ser justo. ¿Con quién? Con el abandonado, con el huérfano, con el maltratado, con la viuda. Aquí vemos una persona que estaba allí, herida, medio muerta. ¿Qué quiere decir? Que eso es lo que yo buscar primeramente. Y el buen samaritano se detuvo. Una persona ocupada. Llevó a cabo, obviamente, su labor después, no sin antes ocuparse como tenía que hacer de aquella persona que había sido herida. La parábola de la red. ¿Saben lo que me enseña la parábola de la red? Que en una red yo saco cosas buenas y cosas malas. Yo he hecho la red, hay cosas buenas y cosas malas. Entonces, cuando yo busco primeramente el reino y su justicia, yo entiendo eso.
Aquí yo veo cosas buenas, cosas malas, desecho lo malo y me quedo con lo bueno. Por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Uy, importante todo esto. O sea, va sacando cosas viejas, un padre de familia. Me habla del padre. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseña a sus hijos. Pero también hay cosas nuevas, porque no está nunca descontextualizado de su presente. Las cosas viejas, algo importante, contextualizado de acuerdo a lo nuevo también, y lo saca. Eso es buscar primeramente el reino de Dios, hacer las cosas como Dios las tiene para mi vida, siempre, y su justicia. Cuando yo actúo de esa manera, actuar responsablemente, como aquellos siervos de los talentos, que multiplican lo que es puesto en su mano, a su disposición. Cuando yo actúo como aquel buen samaritano, cuando yo tengo aquella red donde saco cosas buenas, cosas malas, cuando yo soy como aquel padre de familia que saca de su tesoro. Hay cosas que son buenas, son tesoros viejos, pero también tesoros nuevos. Ahí estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas me serán añadidas. El de los talentos, por ejemplo, tenía 5 talentos que recibió de su señor, produjo otros 5 porque dice que fue y los negoció y produjo otros 5, lo llamaron a cuentas, aquí están estos 5 más, aquí están, que es lo que dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué quiere decir? Todo esto le fue añadido. ¿Y qué le fue añadido? Voy a entregarte entonces un talento más a aquel que le quitó a este siervo, que solamente cogió este talento único y lo enterró y no hizo nada más. Entra en el gozo de tu Señor. Así que dice finalmente el versículo 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Afanarse o mirar al cielo. Vamos a orar. Señor, aquí me has enseñado por medio de tu palabra que lo que he de hacer es buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, buscarte a ti, Señor. Señor, mirarte a ti. Y no ir afanado, sino que cuando yo pongo mis ojos en ti, tú me llevas aquí a actuar de manera responsable, de manera sabia, como aquel siervo de los 5 talentos o el de los 2. Me llevas, Señor, a ser misericordioso, porque estoy buscando el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios y su justicia, y tu justicia, es ocuparme de aquel que es mi prójimo, como así lo dice tu palabra. ¿Y quién es mi prójimo? Y tú respondiste, sí. ¿El prójimo cuál es? El buen samaritano. Y ahí es donde tú relataste aquella historia, aquella parábola. Señor, buscar tu reino, levantar mis ojos, es el atender a aquel que está necesitado y herido y no dejarlo en el camino. Buscar tu reino, mi Señor, es entender, Dios, que yo he hecho la red, sí, pero aquí en este mundo hay cosas buenas y malas. Me quedo con lo bueno y desecho lo malo. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. Y todo lo que tú me enseñas en tu palabra. Ahora, Señor y Dios, a ti. Ante ti, Señor, depositamos nuestras angustias. Entrégale a Dios sus afanes. ¿Por qué? Porque se afana. Más bien busca el reino de Dios. Más bien mire a aquel que es el rey de ese reino, que es Cristo. Ahora que la bendición de Dios, la bendición que viene de lo alto, recaiga sobre cada uno de sus siervos en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este día. Muchas gracias y siempre lo diré a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día, uniéndose por supuesto aquí a nuestro canal, a Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias en el puerto más lindo del Perú, por cierto, en Hilo, Perú, no lo conozco, lo tengo que conocer. Guayó Estéreo, al norte de Colombia, en la bella Guajira colombiana. Corriente al Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa ha sido de su agrado, quiero pedirle que nos regale un me gusta y en su dispositivo antes de continuar con su día. Nos encontramos mañana nuevamente, 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga.
En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.